Muy buenos días, muy buenas tardes o quizás muy buenas noches, estimado oyente, según sea la hora y el país donde se encuentre escuchando este mensaje. Saludamos muy cordialmente a nuestros oyentes desde Canadá hasta el sur de Chile. Les habla nuevamente el pastor bautista Nikos Ricoy, director del programa Encuentros y del Ministerio Tinajas, llenando siempre a cada persona que nos escucha con el agua fresca y limpia de la palabra desde aquí en España. Muy bienvenidos una vez más a todos y muchas gracias por venir al encuentro de hoy de nuestro programa Encuentros. En el día de hoy, el segundo tema más importante de la Iglesia después del tema de la salvación es el tema del divorcio. El divorcio es un tema muy práctico y muy doloroso, estimado oyente, y también un tema doctrinal muy mal enseñado en el día de hoy. Por eso, nuevamente en este año, vamos a repasarlo y a estudiarlo en varios programas. Uno de los temas más dramáticos que atendemos en la consejería pastoral, después del tema de la muerte y del suicidio, es el tema del divorcio. No hay nada que desgarre más a una persona después del tema de la muerte que el tema del divorcio. Por eso, este canal se ha esmerado en prevenir sobre este importante tema. Se ha dispuesto a ayudar antes de que se agrande el tema. Venimos aconsejando hace muchos años sobre el tema. Enseñamos correctamente el tema y denunciamos tajantemente a los lobos mal llamados pastores, promotores del divorcio y del adulterio del recasamiento del divorciado. Hay miles de lobos pastores y serpientes pastoras que hacen que la gente se hunda más y más en su vida aquí en la tierra, animándoles al divorcio, y si se recasan, luego les espera un mayor dolor. Les espera la condenación eterna por haber hecho lo que Dios aborrece: el divorcio y recasamiento. Así que, preste atención, estimado oyente, porque en los siguientes minutos y en los siguientes programas abordaremos una vez más este tremendo tema. Por un lado, repasaremos la verdadera doctrina del tema del divorcio. Y por otro lado, fundamentalmente, denunciaremos a los lobos de todas las denominaciones mal llamadas cristianas, toda una ristra de sectas que con sus teólogos, pastores, pastoras, profetas, apóstoles y sacerdotes defienden el divorcio, defienden la nulidad matrimonial y defienden el recasamiento del divorciado. Todo esto combatiremos ardientemente por la fe en los siguientes programas. Estimado oyente, yendo al grano, porque el tiempo corre, escuche bien esto. Dios aborrece todo divorcio, pero también aborrece al que se divorcia. Dice la Biblia en Malaquías capítulo 2, versículo 16. Sí, ha oído bien. Dios no solo aborrece el divorcio, sino también aborrece al que se divorcia. Porque el que se divorcia va frontalmente contra la voluntad de Dios, que precisamente aborrece todo divorcio. Así de sencillo de comprender, estimado oyente. Así que analice conmigo un momento Malaquías capítulo 2, versículo 16, que dice: primera frase: Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el divorcio. Segunda frase: y al que mancha sus vestidos cometiendo esta maldad. Y tercera frase: así que cuídense y no cometan infidelidad. Así que ahí tiene 3 puntos que Dios aborrece, estimado oyente: el divorcio, al divorciador y la infidelidad. Mire esto mismo que decíamos, pero ahora en formato de lógica inferencial. Mire la lámina. Primera premisa: Dios aborrece el divorcio. Eso lo dice el texto bíblico. Segunda premisa: el hombre se divorcia. Esa es la realidad de cada día. Conclusión: Dios aborrece al hombre que se divorcia. Es pura lógica. Ve que claro, qué radical y qué lógico es. Pero hay sacerdotes, pastores y pastoras que no lo entienden así.
sencillamente porque no leen el texto ni usan la lógica, y le engañan a usted diciendo que a pesar de su divorcio, Dios le ama. Eso es mentira. Dios aborrece al divorcio y al que se divorcia. Ahora, si se fija bien, en Malaquías capítulo 2, versículo 16, luego de la primera frase que dice Dios aborrece el divorcio, Dios añade una frase de forma ilustrativa que pocas veces se lee y que dice así la Reina Valera del 60. Dice: y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Y a quién se refiere con eso de manchar los vestidos con iniquidad? Pues como ya hemos visto y como ya hemos dicho, el contexto bíblico habla del divorciador, o sea, el que se divorcia. Literalmente, esa parte del versículo 16, sobre manchar los vestidos, sería como decir que no se puede pasar por un charco de barro sin mancharse la ropa. O sea, divorciarse es mancharse. Así que Dios aborrece al hombre y a la mujer que se manchan cuando se divorcian. Dios está diciendo en Malaquías capítulo 2, versículo 16, que cuando alguien se divorcia de su cónyuge, tiene la vida manchada de iniquidad, o sea, de pecado, por causa del divorcio. El divorcio es pecado, estimado oyente, y mancha la vida de esa persona que se divorcia ante la santidad de Dios y las leyes del matrimonio de Dios. Y entonces Dios responde ante esto con un aborrecimiento justo, aborreciendo ambas cosas, el divorcio y aborreciendo a la persona que se divorcia, aborreciendo el delito y aborreciendo al que comete el delito. Cuando la gente lee el texto de Malaquías capítulo 2, versículo 16, solo lee la primera parte del versículo, que habla de que Dios aborrece el divorcio, pero se pasa por alto la segunda parte del texto que dice de forma ilustrativa que Dios aborrece también al que se mancha los vestidos con el delito del divorcio. Pero eso no conviene decirlo en las iglesias. Así que si usted se ha divorciado, tomando la iniciativa de poner el divorcio, aconsejado quizás por sus pastores o por sus pastoras a que usted se divorcie, sepa usted que ha pecado gravemente por haber hecho caso a quien no debía hacer caso, y usted se ha manchado ante Dios, despertando el aborrecimiento de Dios sobre usted. Y si usted no se convierte urgentemente por medio del Evangelio y Dios le quitara la vida, sepa usted que le espera el aborrecimiento de Dios por toda la eternidad. Así que reciba este llamado de atención, estimado oyente. Esta es una señal de alarma sobre usted. A los que estén pensando en divorciarse, a los que crean en el divorcio, a los que ya se han divorciado y recasado y aún no se han convertido, y a los que están escuchando las mentiras de su pastor o pastora que le animan al divorcio y al recasamiento, sepan todos esos que han despertado el aborrecimiento de Dios sobre ellos y les espera la cárcel eterna, que conste en acta. El divorcio normalmente es la puerta al siguiente pecado, el adulterio por recasamiento. Probablemente, como dicen las estadísticas, también la puerta al siguiente fracaso matrimonial. Y sobre todo, lo peor es que es una puerta al infierno. Así que fíjese si será necesario volver a recordar este tema en este canal, en este año, como ya lo habíamos anunciado hace unos días atrás que lo haríamos. Ojalá, como en los tiempos de Elías, ojalá hubiera hoy tan solo 7.000 predicadores valientes que no doblaran sus rodillas ante el Baal del divorcio y el recasamiento del divorciado, y que defendieran completamente la sana doctrina en este tema. Pero, la proporción de los tiempos de Elías ya no existe hoy. Y en verdad le digo, estimado oyente, no creo que haya en el día de hoy 7.000 almas en el mundo hispanoamericano que prediquen a viva voz, como nosotros, en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado, tanto en las iglesias como en Internet. Hay unos pocos, sí, pero muy pocos somos los que defendemos esta verdad radical
antidivorcio y antirrecasamiento del divorciado. En cada país hay cientos de pastores en sus iglesias defendiendo el divorcio y el recasamiento del divorciado. En Internet hay cientos y cientos de pastores defendiendo el divorcio y el recasamiento del divorciado. A lo largo del continente triplemente americano, hay miles de iglesias defendiendo el divorcio y el recasamiento del divorciado. Por lo tanto, hay millones de personas recibiendo y escuchando el bombardeo mentiroso de esta doctrina de demonios. Así que alguien tiene que denunciar esto. Alguien tiene que abrir la boca como voz que clama en el desierto y ponerle freno a esta plaga. Los lobos, como los llama el Señor Jesús, en lugar de resolver el tema, optan por permitir el divorcio. De hecho, muchos pastores son divorciados y recasados. Y lo hacen, primero, porque es un buen negocio para ellos. Así no se les va la gente de sus iglesias y por lo tanto no pierden dinero. Segundo, permiten el divorcio por su propia carnalidad sensual, porque su Dios es su bajo vientre. Y tercero, porque son unos perdidos, por eso predican la mentira. Señoras y señores oyentes del Ministerio Tinajas y del programa Encuentros, se han desatado los 4 jinetes del Apocalipsis en contra de los divorcistas. El caballo blanco lleva el arco para clavar las flechas de la verdad a los divorcistas. El caballo rojo quita la falsa paz en la que viven los engañados divorcistas y los divorciados recasados. El caballo negro lleva la balanza de la justicia de este tema. Y el caballo amarillo lleva la espada para cortar toda esta mentira y destrozar el montaje del negocio del divorcio en las iglesias por causa de los pastores divorcistas, pastoras, predicadores, líderes, profetas, apóstoles, teólogos y sacerdotes, todos ellos divorcistas. Ahora, en los siguientes minutos y también en los subsiguientes programas tomaremos diferentes predicadores encontrados en la red e iremos analizando sus argumentos y sus prédicas que ellos tienen a favor del divorcio y a favor del recasamiento del divorciado, y lo haremos para derribarlos. Hemos recopilado sus prédicas públicas y los expondremos aquí para refutarlos y así queden desacreditados en sus mentiras y en su falsa doctrina de la permisividad del divorcio y del recasamiento del divorciado. Que conste en acta. No hace mucho tiempo hicimos 2 programas radiales puramente doctrinales con el triple tema del divorcio. Programas radiales que puede encontrar usted en el canal. En aquel entonces tocamos solo toda la doctrina y argumentos en contra del divorcio y del recasamiento del divorciado. En esta ocasión, en lugar de centrarnos en exponer solo la doctrina, que usted ya tiene en el canal, ahora nos centraremos en escuchar las barbaridades que dicen los lobos divorcistas, y así desmontar sus argumentos que iremos exponiendo a lo largo de varios programas para denunciar esta plaga infecciosa que tenemos en el día de hoy. Plaga que lleva a la gente a la condenación eterna. Así que entremos en el análisis del primer vídeo. En este primer vídeo escuche la manipulación de este hombre diciendo que la teología que él predica es la teología de Jesús, cuando eso es falso, porque Jesús nunca defendió el divorcio por adulterio o infidelidad, ni defendió el recasamiento del divorciado. Al contrario. Ahora viene una postura que es honestamente la que marca nuestra teología, es la postura de Jesús. Hay un solo caso, dice Jesús, hay una excepción. Hay un solo caso donde opera esta ley de poderse separar y poderse volver a casar. ¿Cuándo opera esa ley? En un solo caso. Cuando ha habido fornicación. Porneia significa inmoralidad sexual. Se entiende que cuando la pareja resultó con aberraciones, con perversiones, con cosas extrañas,
Entonces ahí, basado en la palabra de Cristo, no obligaría a una mujer a seguir casada con un hombre homosexual, porque ella descubrió que era homosexual y ahora él tiene sus amantes y todo, y no le va a exigir a ella permanecer con él, porque eso cabe dentro de porneia. O cuando ha habido infidelidad, porque la infidelidad es inmoralidad sexual. Este lobo habla como si Jesús dijera una teología diferente de Pablo, pero ambos, Jesús y Pablo, son guiados por el Espíritu Santo, así que no puede haber contradicción. Jamás vemos un solo divorcio en todo el Nuevo Testamento. No hay ni siquiera uno. Busquen un divorcio en las iglesias del Nuevo Testamento a ver si los encuentra. Punto número 1. Este predicador está olvidándose que la esencia del matrimonio está bíblicamente basado en un pacto vigente para siempre ante Dios y una promesa permanente dada el día del casamiento al cónyuge y dada ante testigos. Promesa que se da para siempre en las buenas y en las malas. Por lo tanto, en una situación mala como esta de inmoralidad o perversión, eso no rompe nunca el pacto que la persona hizo ante Dios, ni anula nunca la promesa que se dio el día del casamiento. Por lo tanto, este hombre miente. No hay excepción de divorciarse y recasarse por inmoralidad de la Biblia. Fornicación, en Mateo 19:9, como veremos varias veces, no es inmoralidad, no es infidelidad, no es adulterio. Eso se lo inventan los divorcistas para buscar un escape al divorcio y al recasamiento. Por lo tanto, este hombre en este vídeo miente. Punto número 2. Jesús conoce la palabra infidelidad y la palabra adulterio, pero no usa la palabra infidelidad y adulterio en la excepción de Mateo 19:9. No. Por lo tanto, este hombre miente. Jesús ya venía usando la palabra adulterio al inicio del verso 9 y de repente hace un giro y usa la palabra fornicación para demostrar que fornicación no es adulterio y que la excepción no es por adulterio, porque fornicación no es infidelidad, ni fornicación es inmoralidad. La excepción de poder divorciarse y poder recasarse no es por adulterio, no es por infidelidad, es por incesto, bigamia o casamientos homosexuales. Eso es lo único que se puede y debe divorciar por ser uniones fornicarias. Fornicación no es nunca adulterio. Siempre son dos palabras diferentes en toda la Biblia. Entiendan bien esto, señores divorcistas. Adulterio es más grave que fornicación ante Dios, porque adulterio tiene más consecuencias negativas que fornicación. El adulterio atenta contra el pacto matrimonial y contra la promesa de fidelidad. En cambio, la fornicación, si bien es un pecado grave, no tiene la dimensión del adulterio porque no afecta ningún pacto ni ninguna promesa. Punto número 3. La mujer solo puede separarse, pero no puede divorciarse, como aconseja este necio divorcista, ya que todos los que se divorcian pecan, porque Dios aborrece el divorcio. Y si se recasan, haciendo caso de este lobo, pecan de adulterio y van camino de la condenación eterna. Así que tenga cuidado con estos consejeros, estimado oyente, porque este hombre es un auténtico engañador. Y como este, veremos muchos más en los siguientes programas. Son una auténtica plaga. Punto número 4. Cuando un cónyuge descubre alguna perversión en el otro, solo puede separarse por disciplina, dignidad y justicia, pero no puede divorciarse, porque la persona ofendida tiene un pacto y una promesa que cumplir. Así que las cosas no son como dice este hombre divorcista. Que conste en acta. Pasemos ahora al vídeo número 2. Escuche ahora a este principiante metido a hacer vídeos y metido a consejero matrimonial cuando no tiene ni idea del tema. Escuche este otro lobo. Hoy va a ser un video acerca del divorcio. ¿En qué situación realmente una persona está habilitada bíblicamente para divorciarse? Puede ser al revés, pero por lo general el hombre engaña a la mujer. Bueno, ahí hay un motivo válido de parte de Jesús para divorciarte. Es el único motivo y la única razón por la cual
te podés divorciar por infidelidad. Si tu marido te engaña o tu mujer te engaña, la otra persona queda libre absolutamente, pero podés decidir seguir o no. Pero si decidís no seguir, estás totalmente habilitado por Jesús porque la otra persona adulteró. Punto número 1. Este hombre dice más de lo mismo. Este no tiene en cuenta que un pacto matrimonial ante Dios es vigente para siempre y que la promesa dada el día del casamiento permanece hasta la muerte. Ni siquiera el adulterio rompe el pacto ni anula la promesa. Aunque el otro cometa los pecados que cometa, uno debe seguir respetando su pacto ante Dios y su promesa dada a su cónyuge y dada ante testigos. Punto número 2. Volvemos con el mismo argumento. Este divorcista no se ha dado cuenta que Jesús conoce la palabra infidelidad y conoce también la palabra adulterio, pero ahí en Mateo 19:9, en la excepción, no la usa. Usa la palabra fornicación, que se refiere a una unión inválida, a una unión fornicaria tipo incesto, bigamia o casamientos homosexuales. Eso es fornicación, no infidelidad o adulterio como dicen estos ignorantes. Por lo tanto, es mentira que Jesús diga que por infidelidad puede uno divorciarse y luego recasarse, porque el divorcio es pecado y el recasamiento del divorciado es adulterio. Así que tenemos un nuevo predicador y un nuevo argumento derribado. Pasemos al vídeo número 3. En este vídeo tenemos el hijo de uno de los más famosos divorcistas de Latinoamérica, cuyo padre es divorciado y recasado, o sea, su padre está en adulterio, como no podía ser de otra manera. Escucharemos ahora el hijo de un falso divorcista que sigue la línea pecaminosa, engañosa y divorcista de su padre. Escúchelo. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo ¿por qué? ¿Cuál es la única causa que menciona la palabra de Dios con respecto al divorcio? Que cuando tanto el hombre como la mujer comienzan siendo casados a verse con otro hombre o con otra mujer, o hombre con hombre que también ya se da, o mujer con mujer, y dice la palabra, yo os digo que por fornicación, y si se casa con la otra, con la adúltera, y el que se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ok. Punto número 1. Este hombre no se entera que un casado no comete nunca fornicación, porque desde el momento que alguien se casa, su estado cambia. Así que todo lo que haga de mente o con sus hechos en cuanto a la sexualidad será considerado adulterio del pacto matrimonial y será mentir ante la promesa de fidelidad. Pero este necio no se entera que un casado nunca comete fornicación sexual. Por lo tanto, la excepción que da Jesús por fornicación no se refiere a lo que dice este hombre, no se refiere a adulterio. Ya dijimos que Jesús se refiere ahí a uniones fornicarias, tipo incesto, bigamia o matrimonios homosexuales. Lo diremos hasta el cansancio, los cuales son abominación ante Dios y por eso Dios los llama uniones fornicarias o fornicación. Solo esos deben divorciarse. Punto número 2. Si repasa con cuidado otra vez el vídeo, lo cual le ruego, podrá ver la inseguridad que transmite este hombre cuando en determinado momento de su prédica parece que titubea, como que se pierde, como que no sabe lo que está diciendo. Escuche un momento. Que por fornicación, y si se casa con la otra, con la adúltera, y el que se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ok. Este es el tipo de predicadores que la gente paga para que les prediquen la mentira y de forma insegura. ¿Sabe una cosa, estimado oyente? La gente tiene lo que se merece como predicadores. Este bucólico divorcista, hijo de un divorciado recasado, que está en adulterio, no solo enseña mal como su padre, sino que ni siquiera sabe enseñar. Punto número 3. Como dice el refrán español, de tal palo tal astilla. O sea, de un necio divorcista ha salido otro necio divorcista. Se reproducen como hongos. Pasemos al vídeo número 4. En este nuevo vídeo tenemos otro divorcista principiante que sale en público a difundir su ignorancia.
un joven neófito que no tiene ni idea del tema, pero que le permiten difundir esta prédica pecaminosa. Escuche otro ignorante predicador divorcista, escuche. El divorcio no es mandamiento, es opción, ¿sí? Pero en un caso donde uno de los dos cónyuges cae en fornicación, ¿qué opción tiene la persona que es víctima en ese caso? Dios le da una salvedad, le da la salvedad de tomar la decisión de divorciarse de una manera legítima delante de Dios. ¿Por qué? Porque es víctima. Y un cristiano no tiene por qué sobrellevar el adulterio de su cónyuge. Punto número 1. La Biblia no da nunca la permisividad de que el divorcio es una opción. La Biblia solo permite la separación, no la opción de ¿me divorcio o no me divorcio? Eso es mentira. Este necio se ha inventado lo que nunca dice la Biblia. El divorcio no es una opción, estimado oyente. El divorcio es pecado. Con eso de que el divorcio es opción, están en contra de lo que Dios dice de que Dios aborrece el divorcio. Así que no es una opción, es pecado. Punto número 2. Este hombre sigue con la misma idea de todos los divorcistas, y es que insiste en la errada idea de que fornicación es sinónimo de adulterio, y eso es falso, como ya hemos dicho. Fornicación siempre es diferente de adulterio, y sobre todo en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, un casado nunca puede caer en fornicación, como dice este hombre. Un casado solo cae en adulterio. Y Jesús no da la excepción por adulterio. Por lo tanto, el adulterio no es causal de divorcio. Repito, no es causal de divorcio, y mucho menos de recasamiento. Punto número 3. Este lobo habla de que la víctima se puede recasar. Pero si usted lee detenidamente con cuidado la última parte de Mateo 19:9, verá que ahí dice todo lo contrario. Ahí dice que la víctima, si se recasa, comete adulterio. Léalo. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, el que se casa con la víctima inocente abandonada, Jesús dice que comete adulterio, y este necio divorcista dice que no. ¿A quién le estaremos creyendo? ¿Se da cuenta, estimado oyente, del panorama que hay en el día de hoy? O sea, este no sabe ni leer el texto bíblico que tiene en sus narices, que lo dice muy claro. La víctima, si se recasa, comete adulterio. ¿Se puede ser más necio e ignorante? Pues estos son los que a miles llevan a la gente a la condenación. Punto número 4. Cuando este divorcista dice que el cónyuge víctima no tiene que sobrellevar el adulterio del otro, eso no significa que pueda divorciarse, solo puede separarse, pero no puede divorciarse porque aún está vigente su pacto ante Dios y su promesa de fidelidad ante su cónyuge hasta la muerte. Uno tiene que ser fiel a su pacto y a su promesa, aunque el otro cónyuge lo haya roto. Por lo tanto, argumentos derribados. Pasemos ahora al vídeo número 5. Para terminar el desfile de divorcistas de este mensaje de hoy, pondremos ahora uno de los más famosos predicadores del día de hoy, de voz suave, cautivadora, por supuesto para engañar mejor, de cabellos blancos, para impresionar mejor. Como dice Pablo en Timoteo, tienen apariencia de piedad, pero están muy lejos de ella. Este hombre tiene fama en todo Estados Unidos y Latinoamérica, pero, como veremos, es un lobo vestido de oveja que defiende barbaridades como las que escucharemos a continuación. Escuche. Jesús dice, si te divorcias de tu esposa por cualquier otra razón que no sea la infidelidad sexual, cometes adulterio. Esto es lo que Jesús dice en este sermón. Hay 3 lugares en el Nuevo Testamento que hablan extensamente del divorcio y de un nuevo matrimonio. Son 1 Corintios 7, Mateo 19 y este pasaje de Mateo 5. Por favor, escuchen con atención. Dios no aborrece a los divorciados, Dios aborrece el divorcio. Punto número 1. Jesús no habla de infidelidad, Jesús habla de fornicación, que es muy diferente. Así que ya empezamos engañando a la gente. Estos lobos, en su autoridad, le hacen creer a la gente lo que el texto no dice.
El texto no dice infidelidad, el texto dice fornicación. Fornicación no es infidelidad. Ya hemos dicho que Jesús conoce la palabra infidelidad y conoce la palabra adulterio y aquí no la usa. Ya hemos dicho que un casado al casarse ya nunca comete fornicación, comete adulterio. Por lo tanto, si Jesús usa la palabra fornicación ahí, debe ser otra cosa. No adulterio, no infidelidad, no inmoralidad. Si fornicación fuera más amplio que adulterio, entonces en los 10 mandamientos se diría no cometerás fornicación. Pero no dicen eso los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos dice no cometerás adulterio. Punto número 2. Este necio dice que hay 3 lugares en el Nuevo Testamento que hablan del divorcio donde se permite el recasamiento, pero eso es falso. Estos 3 pasajes que nombra no hablan de permisividad de divorciarse por adulterio o por infidelidad, como él dice, y mucho menos de recasamiento. Este lobo de cabellos blancos y rugido muy suave manipula el texto para que diga lo que él quiere que diga el texto. O sea, eso se llama eisegesis, que es uno de los pecados más grandes que cometen todos los predicadores cuando manipulan la escritura, como en este hombre. Todos los divorcistas que manipulan este pasaje de Mateo capítulo 5 versículo 32 o su paralelo Mateo 19:9. Por otro lado, esos pasajes no permiten el divorcio ni permiten el recasamiento. Eso no lo dice por ningún lado el versículo. La permisividad del divorcio en Mateo capítulo 19 versículo 9 es solo en caso de uniones incestuosas, bigámicas u homosexuales. Eso es la fornicación que habla Jesús, que debe ser divorciada y que no sería pecado. Es decir, escúcheme bien, imagínese, estimado oyente, que conocemos una pareja que está casada incestuosamente. Entonces le decimos que eso es abominación delante de Dios. Por lo tanto, deben divorciarse civilmente. Ese divorcio no es pecado. Ahora, si esa pareja luego quiere rehacer su vida de forma normal y se casan con otras personas, ese nuevo casamiento no es adulterio. Esa es la excepción que dice Jesús. Imagínese una pareja de homosexuales. Nos conocen y entonces les aconsejamos que eso debe ser divorciado porque es abominación delante de Dios. Luego, esas personas organizan su vida de forma independiente, de forma normal. Ese nuevo casamiento no sería adulterio. A eso es a lo que se refiere Jesús cuando dice excepto en caso de fornicación. Es decir, no es pecado ese divorcio, no es pecado ese posterior recasamiento, sino que eso es aceptable y justo delante de Dios. El otro tercer pasaje que este lobo usa es el de 1 Corintios capítulo 7, pero allí no se habla nunca de divorcio. Al contrario, se habla solo de separación. Una cosa es separación y otra cosa es el divorcio. Segundo, el texto dice en 1 Corintios 7 que si se separa, no se case. Mírelo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 11. Y este lobo dice que sí se puede uno casar. Y en tercer lugar, no ha leído 1 Corintios capítulo 7, versículo 39, que dice que la muerte es lo único que da permiso para recasarse. Dice el texto: La mujer casada está ligada por la ley matrimonial mientras su marido vive. Pero, si su marido muriera, entonces sí es libre para casarse con quien quiera. Punto número 3. Dice que Dios no aborrece al divorciado, sino al divorcio. Y esto no es más que una variable de la tan conocida mentira de que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. Cuando la Biblia dice claramente que Dios aborrece al pecado y al pecador. Incluso en el mismo contexto del famoso pasaje de Malaquías capítulo 2 versículo 16 que ya hemos visto, Dios dice que aborrece el divorcio y aborrece al que se mancha con el divorcio. Así que, estimados oyentes, cuídense de este hombre lobo famoso de cabellos blancos y voz muy suave que ustedes ya habrán identificado. ¿Se ha dado cuenta de lo que hay por ahí, estimado oyente? Y esto es solo la punta del iceberg. En los siguientes programas nos dedicaremos a hacer lo mismo, denunciar y desmontar a otros divorcistas de diferentes denominaciones. Y ahora usted se preguntará, pero pastor, entonces si el tema es tan claro, ¿por qué esta gente enseña mal la doctrina del divorcio?
Pues sencillo, estimado oyente. Cuando una persona enseña mal la doctrina, es porque el Espíritu Santo no le está guiando a toda la verdad. Y si no ha recibido la verdad, es porque esa persona no se ha convertido nunca. O sea, es un perdido. Por eso enseñan la mentira y la falsedad. Son ciegos guiando a ciegos, dijo Jesús. Esa es la triste respuesta porque alguien se llama engañosamente cristiano y enseña la mentira. ¿Puede usted creer que el Espíritu Santo que guía a toda la verdad, como dice claramente Juan capítulo 16, versículo 13, esté guiando a estos lobos a este tipo de doctrinas de demonios? No. Más bien están siendo guiados por otro espíritu que no es precisamente el Espíritu Santo, sino que les guía el espíritu de mentira que opera hoy en los hijos de la perdición. Si fueran personas convertidas, se dejarían guiar a la verdad por el Espíritu Santo de verdad, y estarían enseñando la verdad. O ellos enseñan la verdad, o nosotros enseñamos la verdad. Usted decide dónde está la verdad sobre este tema y a quién sigue. Deuteronomio dice que un falso profeta se detecta tan solo por una profecía fallida. De la misma manera en los días de hoy, los falsos pastores se detectan tan solo por tener una sola doctrina falsa, que en este caso es la doctrina grave del divorcio. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1 dice: Como hubo falsos profetas entre el pueblo de Israel, también habrá entre vosotros falsos pastores que introducirán herejías. Ahí lo tiene, estimado oyente. Es así de lógico, así de sencillo, así de claro, así de radical, así de grave. El divorcio y el recasamiento del divorciado no es una doctrina de Dios, es una doctrina de demonios, que conste en acta. Así que si usted tiene temor de Dios y temor de la palabra de Dios, y usted pensaba divorciarse, no lo haga. Respete su pacto vigente y su promesa permanente. Solo puede separarse, pero no puede divorciarse. Si usted está en una iglesia divorcista, salga de ahí inmediatamente para que usted no se haga cómplice de ese pecado. Y si usted ya se ha divorciado y se ha recasado, entonces usted está en adulterio. Ahora solo le queda la esperanza de la conversión por medio del Evangelio para el perdón de los pecados y la salvación de su alma antes de que le llegue la muerte y Dios lo castigue en la cárcel eterna por haber cometido esos delitos delante de Dios. Hay esperanza en el Evangelio, que conste en acta. Y hasta aquí, estimados oyentes, con el mensaje radical del día de hoy. Continuaremos en el próximo programa mostrando más predicadores divorcistas y hablando más del tema del divorcio y del recasamiento del divorciado. Una plaga infecciosa que hay en las iglesias evangélicas y en las iglesias católicas del día de hoy. Plaga que hay que fumigar con la verdad. Si algo no ha quedado claro o quiere hacer preguntas del tema, escríbanos. nicos@gmx.es. Les ha compartido la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad, como manda el Espíritu Santo, este pastor bautista Nikos Ricoy del Ministerio Tinajas, desde aquí en España. Será entonces hasta nuestro próximo mensaje antidivorcista en nuestro habitual programa Encuentros.